con el color de casa, las plantas que hay afuera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una dirección de correo electrónica habilitada es idónea para recibir notificaciones, al igual que cualquier otra dirección física, me refiero. Aquí hay un tema también interesante del artículo 173 que habla sobre las notificaciones, en el que dice que las notificaciones se ordenarán en el término de hasta 3 días después de que se dictó el acto. Interesante el tema, pero no muy práctico, ¿no? De pronto, si es posible que el legislador lo que haya querido decir aquí es que se notificará a los 3 días, o que se realizará la notificación a los 3 días, y ahí sí la administración tenía un problema, ¿no? Porque tenía 3 días para correr con la notificación. Sin embargo, no, la normativa solo dice ordenará, y la orden es algo enteramente subjetivo, ¿ya? Entonces ahí no creería que van a haber mayores elementos o implicaciones legales. Por favor. Gracias. Algunos aspectos prácticos con esto de las notificaciones electrónicas. Hay muchos de pronto que trabajarán en instituciones públicas. Y hay un punto aquí que es importante. Primero, las notificaciones electrónicas, como ustedes ven, tienen plenos efectos jurídicos, ¿ya? Y también tienen un régimen que nosotros vamos a comenzar a conocer, ¿sí? No es muy complicado, pero es totalmente nuevo. Y produce los miedos que produce algo nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué notificaciones se podrían realizar electrónicamente? ¿Cuáles no se podrían realizar electrónicamente? Parecería una buena idea, en este sentido, hacer un tamiz de notificaciones delicadas con no delicadas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes, el servicio de rentas internas, la primera notificación que va a ser sobre una determinación tributaria, si no tiene la dirección electrónica de una persona, parece que sería probable o más seguro hacerla físicamente, ¿sí? Es decir, darle a la persona en la mano antes que mandárselo como primer acto una dirección de correo electrónico. Y esto tiene una contrapartida. Una vez que la persona ha ingresado una dirección de correo electrónico habilitada dentro del procedimiento, es mejor usarla. Ustedes podrían ponerse a pensar con esto de las notificaciones electrónicas, o sea, primero el gran cambio que significa, ¿sí? Segundo, la gran eficiencia que esto podría producir al mismo Estado y por ende a todos nosotros. ¿A qué me refiero? Ustedes tienen idea más o menos de cuánto papel se ven notificaciones al día, ¿no es cierto? Y no solo la que se realiza, también la que salió con falta de ortografía, la que se quedó en la impresora, la que salió mal, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una cantidad de papel que se va, ¿ya? Y no solo desde el lado ecologista, simplemente desde el lado práctico, también económico, ¿ya? Segundo, ¿cuánto es el dinero que todas las administraciones públicas se gastan en notificaciones? ¿Ya? ¿Cuántos notificadores tiene que haber? Por ejemplo, en la última institución pública que estaba asesorando para la implementación del COA, ellos tenían el 30% del presupuesto designado solamente para notificaciones. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? El 30% de todo el presupuesto, solo para las personas que notifican, porque claro, eran camionetas alquiladas, la mayoría de veces son motos alquiladas, y las personas tenían que ir a hacer un paseo por toda la ciudad, sí, es decir, se alcanzaba a hacer unas 3 o 4 notificaciones diarias, ya, por persona. Ustedes se imaginan la optimización de ese recurso que vendría con las notificaciones electrónicas. Es por eso interesante y es bueno pensar en que todos nos vayamos adaptando a esto, porque puede traer grandes beneficios para toda la administración y para todos nosotros también como abogados. Ya no va a ser tan sencillo, o sea, la diferencia va a ser tanta como el cambio que todos tuvimos cuando se dejó de mandar cartas físicamente y se comenzó a mandar correos electrónicos. Mucho más práctico, ¿sí? Por favor. Bien. Un segundo campo en el que quisiera hablar y que quisiera conversar y ahondar el día de hoy es sobre la sede electrónica, ¿ya? ¿Qué es la sede electrónica? La sede electrónica viene a ser, como les decía, un tipo de evolución de la página web, ¿ya? Existen las páginas web, casi todas las instituciones públicas hoy en día tienen página web, salvo, qué sé yo, los municipios más pequeños del país, pero no todas cumplen los elementos que ahora el COA comienza a pedir para este tipo de espacios, ¿ya? Una sede electrónica, ¿por qué se llama sede electrónica y no página web, no dirección electrónica, etcétera, etcétera? Es porque la idea de la sede electrónica es justamente que sea un tipo de oficina, ¿ya? Que sea un tipo de oficina que opera online.
Por ejemplo, el servicio de rentas internas, o también lo que está comenzando a hacer y ya tiene bastante avanzado la superintendencia de compañías. Ustedes, para actualizar un espacio de su RUC ya no tienen que perder toda una mañana yendo al SRI a tomar un turno, a sentarse ahí, a qué sé yo, a perder el tiempo en algo que ustedes podrían hacer, podrían utilizarlo en algo mucho mejor. Ya son trámites que antes se hacían en la oficina, pero hoy se pueden hacer sentados en el escritorio. Eso es lo que significa propiamente una sede electrónica. Este tema de la sede electrónica es importante y se tiene que tomar muy en cuenta, porque este es un tema que sí entra a regir desde el 7 de julio del 2018, dentro de unas pocas semanas. Hay que ver cuántas instituciones públicas están preparadas para el tema. La sede electrónica tiene algunos elementos que son mandatorios, o sea, para que sea considerado sede electrónica tiene algunos elementos. Primero, la titularidad y gestión legalmente es de la administración pública. La integridad, veracidad y actualización de estas sedes electrónicas pertenecen a la máxima autoridad administrativa. Esto es interesante, porque es la máxima autoridad la que va a ser responsable de que la información de la página web esté actualizada. Es decir, si no está actualizada, quien es el responsable de esa falta de actualización es el máximo jefe de cada entidad. No, según la norma, ya que está muy clara en esto, no caben explicaciones de no, lo que pasa es que los de sistemas se fueron de vacaciones, están viendo el mundial, qué sé yo. Sino, es muy claro que la responsabilidad es de la máxima autoridad. Existen algunos principios, estos principios son un poco más electrónicos, ¿no? O sea, si ustedes están asesorando a alguna institución dentro de la implementación del juez, es importante que lo tomen en cuenta, pero esto es algo que propiamente las personas que desarrollan las páginas web las tienen que saber, que son los principios de accesibilidad, usabilidad, estándares abiertos y otros de uso garantizado. Y habla sobre todo, es algo que ya está también en la ley de transparencia. Esto habla sobre todo, por ejemplo, que estas tecnologías tienen que ser primero amigables, lo que se entiende por amigables. Segundo, también que para personas con capacidades especiales tiene que darse también una cierta especificación, tiene que darse una mejor ayuda para el ingreso, y también tiene que tener estándares abiertos, no puede ser de alguna forma restrictiva este tipo de páginas web. Y algunos elementos que son muy importantes. ¿Cuáles son los elementos mínimos? La ley lo especifica. ¿Cuáles son los elementos mínimos que tiene que tener una sede electrónica para que pueda llamarse sede electrónica? Primero, tiene que tener una dirección electrónica única, ¿ya? Segundo, tiene que tener cierta información respecto a los servicios y transacciones, ya lo vamos a ver más en específico más adelante, que son información mínima, ¿ya? Es decir, el COA establece un estándar mínimo de información que tienen que tener estas sedes electrónicas. Ya que esto entra en vigencia desde el 7 de julio, ya mismo, estos elementos mínimos son los que se tienen que tomar muy en cuenta en caso de que alguna institución pública no los tuviera. Por favor. La que ustedes ven ahí es la información básica que tiene que tener estas sedes electrónicas. Y primero, información. Esta información se refiere a cómo acceder a las actividades y servicios que pone la norma, a las actividades y servicios que tiene la institución, y cómo ejercer también estos procedimientos y servicios. Esto es muy valioso, porque, por ejemplo, seguramente acá en Manta ustedes tienen el mismo problema, si en Quito es algo interminable. Por ejemplo, en lugares como el registro de la propiedad, los casi secretos o ultra secretos archivos de cuáles son los últimos formularios aprobados para alguna gestión, ¿sí? En la práctica, para un abogado, gracias, casi que la única forma de saber cuál es el último formulario aprobado para alguna gestión es ir y preguntarle a la persona de ventanilla: disculpe, ¿es este? Y si no es, deme una copiecita del que sea. Ya se supone, y la idea que quiere implementar la norma con esto es que esto se acabe. Si ustedes entran a la página web y tienen una explicación de todos los servicios que tienen, ¿ya? O sea, cuando ustedes quieran mandar a un pasante o algo, o a las personas que les ayude, a la administración, a preguntar: oye, dame preguntando por favor cómo se hace este procedimiento, eso ya se debería acabar, en teoría. Eso es algo que en principio todos deberíamos poder hacer sentados en la computadora al ver esto de las sedes electrónicas. Es algo que se tiene que tener en cuenta, se tiene que tomar muy en cuenta. Otro elemento es justamente el de los servicios electrónicos. En esto voy a hacer también hincapié porque este es un elemento real, tangible, que todos deberíamos ver ya dentro de poco en las instituciones públicas. Y esto tiene que ver directamente con el tema de la infoalfabetización.
Es interesante el término infoalfabetización, porque se entiende que el que no está, o sea, en estos términos y en esta lógica, el que no está al día con el tema del uso de datos electrónicos se entiende como un analfabeto electrónico, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con los pobres analfabetos electrónicos? Infoalfabetizarlos, ¿ya? Bien, entonces esto es algo que prevé justamente también el COA. Existen tres formas en las cuales el mismo COA establece que se va a educar a las personas dentro de este nuevo régimen de uso de medios electrónicos. El primero son como oficinas de atención presencial. Dentro de las instituciones públicas debería ya haber establecido personas que sepan bien sobre el tema y que guíen a los usuarios, a los administrados en el uso de las herramientas tecnológicas, ¿ya? Esto también con el segundo elemento que ustedes pueden ver ahí, que son con puntos de acceso electrónico. Las administraciones públicas deberían tener también habilitadas puntos de acceso electrónico, computadoras, ¿ya? En el cual, si la persona, por ejemplo, voy a seguir para hacerlo un poco más práctico, en el SRI, la persona va, no tiene idea de lo que es una computadora, nunca la ha visto, no sabe lo que es una actualización online, etc. Me dice, yo vengo a actualizar mi RUT. La persona del SRI le dice, qué pena, eso ya no se hace aquí. Usted lo tiene que hacer desde su computadora. ¿Será que la persona perdió el viaje y se tiene que regresar a su casa a ver quién le ayude? No, menos mal no. ¿Cuál es la idea? Justamente que la persona le diga, no, por favor, pase, acá tiene una computadora, le voy a enseñar cómo se actualiza su RUC en línea, ¿ya? Alfabetizar a las personas, adecuarlos a estas nuevas realidades, ¿ya? Y tercero, los servicios de atención telefónica. La administración pública debe justamente habilitar servicios telefónicos. Casi todas las instituciones públicas tienen habilitados servicios electrónicos, pero pocas, eso se va a ver ya dentro de poco, tienen habilitadas a personas que sepan bien sobre el manejo de estos recursos informáticos y que pueden desarrollar o explicarlos de la mejor manera, ¿sí? Por favor. Para darles una idea, aquí ustedes tienen, como les decía, mucho de esto del COA es importado de España. Ustedes tienen aquí un ejemplo de una sede electrónica española, ¿sí? Este es de la Xunta de Galicia. Ustedes ven, por ejemplo, esa es la página web de la Junta de Galicia, por decirlo así, de la Municipalidad de Galicia, ¿ya? Ustedes ven algo mucho más amigable. Por ejemplo, ustedes saben que en esto de la informática, y no me voy a meter mucho, en esto de la informática existe toda una psicología del tema. O sea, por ejemplo, ustedes van a ver, ustedes entran desde el Facebook, al correo electrónico, a cualquier servicio de los grandes monstruos de informática, Google, Yahoo, etcétera, etcétera. Siempre el botón de ingreso está en la esquina superior derecha, siempre, ¿ya? Lo mismo que ustedes ven aquí, eso tiene un efecto psicológico, o sea, las personas ya saben dónde encontrarlo. En esta sede electrónica, por ejemplo, ya lo tienen. Eso es algo que le falta a algunas instituciones, por ejemplo, en el servicio de rentas internas uno a veces tiene que hurgar para ver dónde se entra, ¿sí? No sale a la pantalla, no es tan amigable como se podría. Por favor. También ustedes ven ahí los procedimientos y servicios que da esta Junta de Galicia, ¿ya? Por ejemplo, ahí están cuáles son los últimos formularios aprobados. Qué maravilla sería ya tenerlo en el país, ¿no? Simplemente entrando y ustedes ya ven ahí las últimas actualizaciones que se tienen. Por favor. ¿Cómo puedo? Interesante también la forma, ¿no es cierto? Ya no dice servicios que se prestan dentro de esta institución de tal hora a tal hora, ¿no? ¿Cómo puedo? ¿Qué dice ahí, por ejemplo? ¿Cómo puedo presentar una solicitud? ¿Cómo puedo consultar y gestionar mis expedientes? ¿Cómo puedo consultar notificaciones electrónicas? ¿Cómo puedo obtener mi clave 360? Es decir, interactúa un poco más con el usuario. O sea, esta es una plataforma mucho más amigable, con la misma idea. O sea, esto es algo que propone también el COA, ¿no? Con la idea de que si nosotros ya estamos lanzándonos al gobierno electrónico, tiene que ser a la altura del caso, ¿sí? Por favor. Y en la última parte ustedes también pueden ver, digamos, una síntesis de todo. Adelante. Otro tema importante que tiene que ver también, de cierta forma, con las notificaciones intraestatales, con las notificaciones electrónicas. Y es que, como yo les decía, si ustedes se ponen a pensar en la cantidad de papel que se pierde en las notificaciones, pónganse a pensar también cuánta es la cantidad de papel que se pierde en las comunicaciones intraestatales, ¿sí? En memos de todo tipo, desde informes legales hasta que Juanito está pidiendo vacaciones, ¿ya? Esas son cosas que se podrían evitar. El COA propone que las comunicaciones intraestatales sean
electrónicas, ¿sí? Lo que usa, la palabra que usa el COE es de preferencia electrónicas, ¿ya? Es decir, es algo a lo que, sin ser obligatorio, algo a lo que tenemos que ir caminando, ¿ya? Y siempre haciendo constar la recepción del correo electrónico, lo mismo que en el memo ustedes ponen en la esquina recibido a tal hora, ¿sí? Por favor. Firma electrónica. La firma electrónica es algo que no se regula dentro del COE, no es una novedad. La firma electrónica está regulada justamente dentro de la Ley de Comercio Electrónica de Firmas y Mensajes de Datos. Sin embargo, es mencionado y muy tomado en cuenta dentro del Código Orgánico Administrativo. Primero, señala el Código Orgánico Administrativo que puede haber dos formas de interrelacionarse con la administración. Primero son las comunicaciones que salen desde la administración, que tienen que salir con una firma electrónica, y la otra, que este es muy interesante y realmente innovador, que es que estas comunicaciones electrónicas también pueden ir hacia la administración pública, ¿ya? Es decir, yo podría en principio presentar sin ningún problema una impugnación a un acto administrativo a través de correo electrónico. Obviamente tiene que contar con los elementos del caso, firma electrónica, etcétera, etcétera, los fundamentos de hecho, derecho, etcétera, pero puedo hacerlo. Algo que podría salvar este tema, que yo creo que todos nos hemos topado, en que las notificaciones hablan de plazos, pero los plazos no se cumplen solamente en teoría. Los plazos se cumplen en días, sino hasta que la administración pública esté abierta, ¿ya? Las direcciones electrónicas trabajan 24/7. Es decir, se podría hacer a través de este procedimiento. Aquí cambia un poco la partida. Las administraciones públicas tienen que estar bien preparadas para recibir este tipo de comunicaciones. ¿Ya? Hay muchas administraciones públicas en esta administración que estaba asesorando. Un gran problema que tenían es que la parte de, que incluso por lo TAI, pues era un cumplimiento a la ley, todos tenían que recibir, para responder las notificaciones o las solicitudes de los ciudadanos, eran correos electrónicos que estaban hace meses. Se supone que tienen más o menos 3 días, entre 3 y 10 días para responder esas solicitudes, y estaban hace meses. Y si alguno de ustedes trabaja en una administración pública, también los invito a ver aquel correo que por ley tiene que constar dentro de todas las páginas web, que dice que es la dirección de correo habilitada para pedir información en base a la ley de transparencia. ¿Cada cuánto se revisa? Aquí se da la vuelta a la tortilla, ¿no? Bien, esto, por favor. Esto, el Código Orgánico Administrativo habla tanto de certificado electrónico como de firma electrónica. Es una diferencia que tal vez ustedes ya la tengan en cuenta, sin embargo la pongo aquí justamente con la idea de refrescar un poco la idea. La firma electrónica viene a ser como la huella dactilar que todos tenemos dentro del mundo electrónico. Sí, es una llave, pues un pendrive, un CD, que tiene una secuencia de datos, un algoritmo que es irrepetible y que viene a ser prácticamente los rasgos o la firma única e irrepetible que yo pongo sobre un documento. ¿Ya? El certificado electrónico, por lo contrario, es el documento o la fe que emite o que da el emisor de la firma electrónica para decir, sí, estos datos que están en este papel corresponden a fulano, ¿ya? Porque en la firma electrónica no hay, digamos, una firma física, sino no vayan a pensar que es, qué sé yo, pegar en Paint la firma, sino es un tipo de algoritmo que queda atado informáticamente al documento, ¿ya? Entonces digamos que ustedes están con una firma electrónica. Aquí, ese edificio puede ser el Banco Central del Ecuador, que es uno de los emisores de firma electrónica del país. El Banco Central emite una firma electrónica a fulano de tal, ¿ya? Este fulano de tal firma el documento electrónicamente y lo manda a un administrado, ¿ya? Y al administrado le queda la duda. ¿Será que este documento es verdadero? Puede que no, incluso esas cosas se pueden falsear perfectamente, ¿no? Puede el administrado solicitar al Banco Central que emite un certificado de que a mí me llegó este certificado electrónico, este PDF. ¿Usted por favor me podría dar fe y un certificado de que esto corresponda al funcionario de tal institución? El Banco Central dice sí, si le pertenece, no, no le pertenece. Y lo que diga el Banco Central es palabras sobre piedra, ¿ya? Y una más, por favor. Gracias. Esto obviamente trae un ámbito complicado, no me voy a meter en honor al tiempo, realmente es ámbito de otra
de otra conferencia, de otro espacio. Pero, ¿estos documentos electrónicos pueden ser falseables? Sí, pueden ser falseables, es verdad. Pero, digamos, no son menos falseables que una firma física. Ya, ustedes habrán visto, o sea, los casos de falsificación de firma no son extraños. ¿Ya? Estos documentos se pueden falsear, sí, como se pueden falsear también los físicos. ¿Ya? Ahí está una pequeña reseña de los documentos o la normativa legal que sustenta tanto la firma electrónica como el certificado de firma electrónica, ¿no? Dentro de la Ley de Comercio Electrónico, firmas y mensajes de datos. Por favor. Respecto al procedimiento administrativo, acá, para quien le guste teorizar un poco más al respecto y profundizar en el ámbito, es interesante que la ley habla, y el Código Orgánico Administrativo habla de un procedimiento administrativo electrónico. ¿Ya? Es algo que ha sido muy discutido por muchos doctrinarios, porque en sí no es que estamos hablando y no estamos ante el nacimiento de un nuevo cyborg de procedimiento administrativo. Se entiende que este es el mismo procedimiento administrativo que todos conocemos, ya obviamente con las nuevas reglas que trae el COA, pero a través de medios informáticos. Es decir, una notificación sigue siendo notificación, pero esta notificación también puede ser hecha a través de medios electrónicos. ¿Ya? Las solicitudes siguen siendo solicitudes y las recepciones siguen siendo recepciones. Pero estas recepciones ahora también no solamente se tienen que dar en la ventanilla, o no se pueden dar solamente en la ventanilla de la administración pública, sino también se pueden mandar a la dirección de correo electrónico, y eso también surte efectos. ¿Ya? Es por eso que el mismo COE en el artículo 188 habla de que estas actuaciones pueden ser entregadas de diversos tipos. Es de profundizar un poco la diferencia que hace, porque habla el artículo 188 de telemáticos, informáticos, magnéticos u otros tecnológicos. Un poco abierto a mi gusto. ¿Por qué? Porque bueno, estamos hablando de correos electrónicos que dentro del mundo cibernético en el que todos vivimos tienen todavía cierta formalidad, ¿ya? Pero por ejemplo un Twitter también es telemático. Un tweet es telemático, una publicación en Facebook es telemática también. O si a quien no le gusta el término de telemática, por último sí puede entenderse como otros tecnológicos. ¿Puede ser que la administración se esté abriendo a eso? Tal vez. No es el momento para discutir. Lo que sí tenemos que tener claro es la gran apertura que realmente el Código Orgánico Administrativo le entrega a este tema. ¿Sí? La infoalfabetización, que es exactamente lo que ya estamos conversando. Tema importante de decirlo es que la disposición transitoria séptima del Código Orgánico Administrativo ya dispone, o sea, la administración ya tuvo un año para esto. Esto ya es algo que no debería comenzar el 7 de julio, sino ya debería estar funcionando. Ya quede cada uno a ver cuántas administraciones públicas lo tienen, pero es algo que ya debería estar andando, ¿sí? Primero, las oficinas de atención presencial, como les había comentado. Segundo, los puntos de acceso dentro de las mismas oficinas. Y tercero, los servicios de atención telefónica. ¿Ya? Por favor. El tema de archivo, este sí que es un cambio traumático. Si ustedes de pronto se habrán dado cuenta o tendrán cierta sensación dentro de esta ponencia en que estamos ante un mundo desconocido, a veces ideal, que esperemos que funcione, sería simpático, pero bueno, realmente la verdad es que podemos estar todavía años, quién sabe si a décadas. Más en fin, nos corresponde, adentrándonos dentro del COA, verificar bien cuáles son las condiciones que establece sobre estos campos, ¿ya? Y ahora vamos a adentrarnos en una parte simpática de este reino electrónico que estamos analizando, que es el tema del archivo, que realmente que es innovador y quién sabe y qué simpático sería que se cumpla. Primero, lo que ustedes ven ahí es la relación más o menos que existe hoy en día con la administración pública. El ciudadano dando documentos a la administración que se siguen acumulando en cajas de cajas. ¿Sí? Lo que sucede, ha sucedido, y veamos si sigue sucediendo. ¿Ya? Por favor. Sin embargo, lo que propone el COA es justamente que estos archivos electrónicos comiencen a desmaterializarse. ¿Ya? Que sería realmente un éxito. Entonces, que todos estos documentos físicos que constan todavía físicamente dentro de la administración comiencen a ir a una nube o a un archivo centralizado de datos, por favor, que según el artículo 194 deben ser conservados con tres características: digitalizados, esto es informáticamente,
codificados, ¿ya? Es decir, no se pueden guardar como muchas veces se guardan las carpetas realmente dentro del sector público, un papel al lado del otro, sino tienen que ser codificados y tienen que también ser seguros, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este nuevo esquema del archivo electrónico nosotros vamos a comenzar a darle mucha información al sector público con la idea de que ellos manejen nuestra información de forma más dinámica, pero por lo mismo, tiene que ser más seguramente llevada. Una cosa que, por ejemplo, si yo ingreso información personal a una institución pública, yo sé que esa información está resguardada dentro de la institución, físicamente me refiero, en el archivo, ¿ya? Es decir, que si una persona quiere acceder a esa información, tendría que meterse físicamente a la institución y robarla, cosa que es difícil si consideramos que tiene que, qué sé yo, someter a un guardia, y una vez que esté vencido el guardia, recién ir a meter al archivo y ver cómo lo encuentra, ¿ya? Esa es una dificultad que no tienen hackers, por ejemplo, que pueden entrar a documentos electrónicos sin mayor problema. Es por eso que el COE establece que esta documentación tiene que estar segura, bajo sistemas seguros, de forma que garantice la privacidad de los documentos que yo estoy entregando, ¿sí? Por favor. Otro tema que es muy valioso, hay que ver realmente si comienza a cumplir, es que este archivo va a ser centralizado, ¿ya? Es decir, yo no solamente, o este archivo centralizado, esta base de datos centralizada, no solamente va a ser la de la institución pública, sino también va a ser la de las instituciones públicas, ya con la idea de centralizar en una sola base de datos. Entonces, lo que dice este mismo artículo 94 es que se tiene que integrar la información contenida dentro de los diferentes repositorios, ¿ya? Y esto con una idea también que sería, por favor, maravillosa, que es esto de aquí, que una vez automatizada y una vez codificada y segura mi información, las distintas administraciones públicas tengan acceso a eso, ¿ya? Y aquí viene algo que de pronto terminaría ese viacrucis que tenemos todos quienes hemos hecho cuestiones en el sector público. No sé si ustedes tienen idea o se han puesto a pensar cuántas veces en la vida han entregado su cédula a la administración pública, ¿ya? ¿Cuántas? O sea, qué sé yo, cientos. Y a pesar de que la tienen dentro del mismo procedimiento, la siguen pidiendo dentro de la misma institución, el mismo funcionario, etcétera, 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 ¿ya? Hay información que la administración pública ya tiene y la sigue pidiendo. La idea es justamente que eso deje de suceder, que una vez que la información esté cargada en línea, sea asequible a las distintas administraciones públicas a las que yo autorice se pueda dar esos datos. Esto también tiene un elemento de seguridad que es importantísimo, que es que al nosotros acceder directamente a la fuente, al repositorio digital de estos archivos, yo estoy accediendo a la fuente más actualizada, ¿sí? Digamos que ustedes van a hacer una actualización de socios o accionistas dentro del servicio de rentas internas y van con un certificado que tiene 2 o 3 días. En esos 2 o 3 días, a pesar de que ese certificado se entiende como actualizado, en esos 2 o 3 días eso ya pudo cambiar, puede haber sido. Sin embargo, cuando yo estoy accediendo directamente a la fuente, por ejemplo, eso ya sucede en el servicio de rentas internas. Cuando el servicio de rentas internas verifica directamente dentro de la superintendencia de compañías cuál es la estructura actual de los socios o los accionistas, ¿ya? Es decir, yo estoy yendo a la fuente más fidedigna, ya no hay pierde. Esto realmente sería fabuloso. Entonces, justamente el artículo 94 dice que se va a facilitar por medios electrónicos el acceso de las distintas administraciones públicas al ejemplar digital. No se asusten, o más bien familiarícense con este tipo de terminología, porque los digitales también son ejemplares, ¿ya? Existen dentro de este mundo digital, existen originales y también existen copias, los dos digitales, ¿ya? Ya digamos, deja de ser la idea física del papel en la mano, de que el físico es el que yo tengo en la mano, o el real, el original es el que yo tengo en la mano, y todo lo que se reproduce son copias. También hay copias originales y copias electrónicas, ¿sí? Y con esto, con este mundo idealizado que le estoy exponiendo sobre el archivo digital, también surge interesante, y eso me parece una buena idea, una buena proposición, del cual también surgen otros derechos para los ciudadanos. ¿Por qué no? Primero, a poder acceder al archivo y al ejemplar digital de los documentos que yo haya agregado.
Si yo los agrego a un procedimiento, yo debo poder también acceder a ellos, es mi información. Segundo, solicitar la exclusión de uno o varios documentos del archivo que yo haya entregado. Así como yo lo entregué, también puedo solicitar que se excluya. Y este tercero, que sería realmente maravilloso, que es conocer la identidad de los servidores que ingresaron a mi información y saber para qué ingresar. ¿Ya? Es decir, mi información no va a estar a la deriva. Si yo puedo, o se debería, una vez implementado esto, cuando se haga, debería poder ingresar y ver qué funcionarios han ingresado y para qué lo hicieron. ¿Ya? No va a ser lo mismo que un funcionario ingrese a la 1 de la tarde por un trámite de actualización de algún documento, a que se ingrese a las 2 de la mañana por razón X. ¿Sí? Es un tema de seguridad también de la información. Bien, y para terminar, el régimen de fedatarios públicos. ¿Ya? Este régimen de fedatarios cambia. Como les digo, bajo la idea de que fedatario obviamente se entiende a la persona que da fe, la constancia de un original con una copia. Como les digo, las copias dentro de este mundo también existen, o los originales existen dentro del mundo digital y también dentro del mundo de las copias. Existen también originales digitales, por ejemplo una grabación o un audio, ¿sí? Estos fedatarios pueden reproducir, primero, pueden reproducir la información exhibida por personas interesadas ante la misma administración y también la producida y custodiada por órganos del Estado. Tema interesante también es que las reproducciones certificadas tienen la misma eficacia física, o sea, tienen la misma eficacia para efectos legales, tanto si corresponde, de nuevo, a una original o a una copia, y tanto si corresponde a un digital como a un físico. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, para terminar simplemente, como les digo, este es un régimen importado de España. Este es un libro bastante completo, se llama 100 preguntas y respuestas sobre el procedimiento electrónico en la nueva ley de procedimiento administrativo común, que es más o menos lo que les he venido hablando, obviamente dentro del régimen español, del profesor Víctor Almonacid, que es interesante porque son preguntas y respuestas prácticas del tema, ¿ya? Y que son muy válidas porque esto, como les digo, no es algo nuevo, no hay que asustarse porque nos va a coger de novedad a todos, ¿ya? Pero por lo mismo tenemos que prepararnos bien. Este es un libro bastante práctico que justamente incorpora o da algunos esquemas de análisis muy prácticos y no muy sencillos. Es un libro que también está en formato electrónico y que voy a dejar con los organizadores para que ustedes puedan acceder a él si gustan. Pueden escribir a los organizadores y ellos pueden dar una copia, queda a su entera disposición. De mi parte ha sido eso la ponencia que tenía que darles, espero realmente que les sea de ayuda esto del gobierno electrónico y de las novedades que implica. Es algo que ha venido, como les digo, para quedarse. Entonces es mejor subirse a este tren en el primer vagón que en el último. La mejor de las suertes y de nuevo muchas gracias.